Desde el punto de vista epidemiológico, aquí hay algunas cifras. En promedio se estima que el 10% de las diarreas agudas se hacen persistentes. En alguna bibliografía dice entre el 2 y el 15% se hacen persistentes. Recuerde también que en los estudios que se ha hecho en Asia y América Latina, entre el 3 al 23% de diarreas evolucionaron hacia persistentes, sobre todo en los niños menores de 2 años. Que estudios en 7 países, entre ellos el Perú, reportaron una altísima mortalidad por diarrea persistente, entre el 23 al 62%. Por eso que después de la deshidratación, la diarrea persistente le sigue en cuanto a causa de muerte en niños pequeños con diarrea. Y que al menos al 10 al 15% de todos los casos que son llevados a consulta externa por diarrea persistente. Según la OMS, un 35% de las muertes de menores de 5 años que se asocian a diarrea son debidas a diarrea persistente. O sea, 1 de cada 3. Alrededor del 15% de las diarreas persistentes evolucionan hacia la muerte. Y que obviamente la muerte se produce porque la desnutrición viene a ser progresiva, con deshidratación prolongada, al que se asocia la infección, obviamente en un niño totalmente inmunodeprimido. Reconocer también que la diarrea persistente es mucho más frecuente en aquellas diarreas agudas, acuosas, que se presentan a repetición, y además que la diarrea persistente no hace diferencias por sexos. O sea, es tan prevalente en varones como en mujeres. Desde el punto de vista de factores de riesgo para llegar a hacer diarrea persistente, yo he resaltado aquí los más importantes a mi juicio. Ya hemos dicho, la desnutrición es uno de ellos. La edad, mientras el niño más pequeño sea, es más propenso a hacer diarrea persistente. Si el niño ha hecho disentería secundaria a sarampión, gracias a Dios sarampión ya no tenemos, pero normalmente las complicaciones del sarampión, una de las primeras era la disentería. Si el niño hace deshidrataciones severas o reiteradas, producto de la diarrea. Si el niño tiene un bajo nivel socioeconómico en el hogar, o procede de un nivel bajo socioeconómico. Si el niño nunca recibió lactancia materna, o hubo un destete precoz, o fue alimentado con leche de vaca. Si el niño no tiene sus vacunas completas, de ahí la importancia de la evaluación y valoración integral del niño. Si ha habido episodios previos de diarrea acuosa y sobre todo uso previo de medicamentos, todos estos constituyen factores de riesgo que hacen que un niño que viene con diarrea aguda termine siendo o termine evolucionando hasta una diarrea persistente. De todos estos dos criterios, yo quisiera resaltar dos, porque tienen que ver con la conducta de nosotros, el personal de salud, y particularmente de nosotros los médicos. Uno es, y lo hemos venido hablando en las clases anteriores, las restricciones en la dieta. Muchas veces pensábamos que las restricciones en la dieta eran una cuestión cultural que dependía de la madre, de la abuela, del entorno familiar. Pero para sorpresa nuestra, la mía en particular, que me precio de conocer todo el país y algunos otros países de la región, somos nosotros los médicos, nosotros los pediatras inclusive,
que somos los que hemos hecho la indicación a la madre, no le dé tal o cual cosa. Y la madre, que cree en nosotros, obviamente basada en esa información errónea, empieza a tener una conducta reiterada y que frente a los casos reiterados de diarrea, recuerden, 3 episodios al año. Si cada episodio de diarrea, entre que se presenta y mejora, dura 2 semanas, con 3 episodios estamos hablando de prácticamente de 6 semanas de enfermedad durante el cual el niño, si le restringo la dieta, obviamente lo llevo a la desnutrición. Pero el otro tema mucho más grave, en el cual el rol nuestro, de los médicos en particular, pero del personal en salud en general, es rápidamente atribuir que la diarrea es sinónimo de infección y que en consecuencia lo que necesita es un antibiótico. Ni siquiera nos hemos puesto a pensar de que la mayor parte de las diarreas, de acuerdo a las investigaciones, a la evidencia en todo el mundo, son de origen viral y que no necesitan antibiótico. Nos hemos olvidado que desde la primera clase hemos dicho, hasta el 70% de las diarreas se autolimitan. Entren ustedes a ver qué dice el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el famoso CDC de Atlanta, y busquen ahí sobre diarrea y lean. Y claramente dicen que el 70 o más por ciento de las diarreas se autolimitan. Sin embargo, viene por diarrea, infección, sinónimo de antibiótico. Entonces son estas dos condiciones, las restricciones de la dieta y el uso innecesario de antimicrobianos, los que hacen que la diarrea aguda finalmente termine siendo diarrea persistente. Porque mientras los antibióticos alteran la flora bacteriana y mientras las restricciones de la dieta no permiten que los enterocitos rápidamente se puedan rehabilitar, entonces la diarrea aguda se prolonga más allá de 2 semanas y terminamos en una diarrea persistente. Recuerde que la prevención más importante para estos casos es el tratamiento precoz y adecuado de la diarrea aguda. La hidratación, la alimentación, la lactancia materna, la alimentación complementaria adecuada, obviamente el acceso al agua segura, la vacunación, etc. El pronóstico de la diarrea persistente es una sumatoria de múltiples variables. En verdad, cuando uno está frente a una diarrea persistente, hay que hacer interconsultas a otros colegas o a las nutricionistas. Es decir, una diarrea persistente debe ser el trabajo de un equipo multidisciplinario. En el mundo entero la diarrea persistente se le reconoce como una enfermedad nutricional, que si bien es cierto puede empezar como un proceso de etiología infecciosa, luego se conjuga una serie de elementos nutricionales, inmunológicos, emocionales, ambientales, algunos que ni siquiera están muy claros. Entonces dicha complejidad exige un abordaje y manejo integral, basados en que tenemos que individualizar cada caso. Ya en el siglo XVIII
Ortega y Gasset, famoso filósofo español, decía: yo soy hoy mi circunstancia, y si quieren que cambien yo, primero cambien mi circunstancia. Frente a un caso de diarrea persistente, es eso, es ese niño y su circunstancia, las condiciones en las que vive su familia, la vivienda donde vive su familia, el acceso al agua y al saneamiento, la educación de la madre. Esa es la circunstancia del niño que lo rodea, más inmediata. Pero la circunstancia también puede ser si tiene acceso al establecimiento de salud más cercano, si tiene al médico o al personal de salud más idóneo. Entonces, para poder manejar esos casos, hay que mirar las circunstancias que rodean a ese niño. No se olvide, la diarrea persistente es una bomba de tiempo para la mortalidad. Hay que diferenciarlo muy claramente de la diarrea aguda. El límite es muy estrecho, porque si la diarrea aguda es menores de 14 días de diarrea y la persistente es 14 días o más, entonces esa precisión es sumamente importante y solamente usted lo puede establecer mediante una anamnesis adecuada y minuciosa. De ahí la importancia y lo reiterado que sí a lo largo de estas sesiones de clases en la atención integral que debe recibir el niño con diarrea, y particularmente si en el diagnóstico inicial ya usted sospecha de que estamos frente a una diarrea persistente.